Vamos a regresar en el mismo capítulo que estábamos en la mañana, primera de Timoteo 3. Y vamos a entrar más a profundidad a los versículos 8 al 13. Y hay que orar. Señor, te venimos a ti otra vez, una vez más, impacientemente queriendo ser un cristiano para agradecerte y ser miembros de una iglesia que honra a Cristo, Señor. Te pido que por todos nuestros líderes que sean una determinación para agradar a la cabeza de la iglesia, Señor. Pido que los que no son miembros y están atendiendo esta iglesia, que tomen la decisión de ser parte de esta iglesia que quiere honrar a Cristo. Le pido que el resultado de esta iglesia sea de traer a más gente perdida, Señor, a ti, para tener un ministerio para seguir bendiciendo esta misión, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia para honrarte a ti, Señor. Te pedimos esto, amén. Se podrán recordar hace unos mensajes de un misionero del siglo VI que se llamaba Columba. Me ha fascinado y mencionado varias veces el misionero Era conocido por su predicación e incluso por su canto mientras ministraba el evangelio a medida que los paganos llegaran a la fe en Cristo, y los entrenó a caminos del Señor y llegó a tener una reputación. Su reputación era, un historiador escocés decía, nunca probablemente en estas islas hubo un cuerpo de hombres cuyos hábitos estuvieran tan completamente de acuerdo con lo que predicaban y enseñaban. En sus vidas eran sencillos, abnegados, siempre estaban dispuestos a ayudar cuando él necesitaba. Siempre se pusieron del lado de los que sufrieron mal. Los enfermos, los pobres, los ancianos eran objeto de su más afectuoso cuidado. Este grupo de hombres que convirtieron a los paganos y plantaron iglesias en Escocia no solo difundieron el evangelio, sino que realmente personificaron el carácter y la humildad que encuentra una gran similitud con la descripción de las Escrituras. Esta mañana examinamos el liderazgo de ancianos en la iglesia y recordarán que se habla mucho más de las cualidades de los ancianos que de los detalles de su funcionamiento. De la misma manera, la iglesia tiene cierta libertad en cuanto a cómo implementar una maravillosa capa de liderazgo. Servidores oficiales de la iglesia, los diáconos. Algunas iglesias, cualquiera que haga algo se titula diácono, y esto sirve al propósito de elevar la importancia de los requisitos. En otras iglesias, especialmente la tradicional bautista, el título de diácono se le da a hombres que en realidad funcionan como ancianos, por lo que tal vez haya un nombre erróneo de oficio en esas cosas. Pero quizás el más grande predicador bautista de todos los tiempos, Charles Spurgeon, aunque disfrutaba de la pluralidad de ancianos, también esperaba que los diáconos funcionaran no solo como siervos de la iglesia, sino como proveedores del evangelio en las oportunidades que su servicio les daba para proclamar a Cristo. En otras iglesias como la nuestra, el diácono es un título más enfocado para alguien que tiene una función específica en llevar a cabo el trabajo del ministerio. En muchos sentidos, los diáconos son las manos y los pies de la iglesia. Aquellos que guían a los demás manos y pies en las
tareas que son necesarias para cumplir con los detalles del ministerio del Evangelio. Son los diáconos los que llevan a una iglesia de unos pocos pastores que intenten hacer todo a pastorear, como traer más detalles a una iglesia que está prosperando con cada miembro como siervo en algún nivel. Pablo da una descripción importante y detallada de los diáconos. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo son honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados y así ministren, así fueran irresponsables. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos, este es mi plan para la tarde. Vamos a hacer la fundación del oficio del diácono, los requisitos del diácono y las siervas en la iglesia, como se dice en el versículo 11. La fundación del oficio del diácono. Y los voy a dividir en dos palabras. El principio, la posición, el progreso. Para el principio, vamos a ir a Hechos 6. Vamos a ver la fundación de los diáconos. Lo que vamos a ver aquí no es necesariamente una correlación directa con la práctica general de los diáconos en la iglesia, pero las similitudes definitivas que nos permiten trazar un principio básico para el modelo de liderazgo de Cristo en la iglesia. Y son en Hechos 6:1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud a los discípulos. Dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe en el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. No son los hombres que pueden realizar tareas. La primera y principal preocupación es que son hombres de carácter. Versículo 3. Ya son de confianza, llenos del Espíritu, de buena reputación. No son ignorantes de la fe y tienen un conocimiento de la palabra de Dios, a través de la cual no obra el Espíritu. Vamos a ver el propósito. Note también el propósito de estos 7 hombres: liberar a los apóstoles para que se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, este no es necesariamente un modelo exacto para los diáconos en la iglesia de hoy. Eran tanto predicadores y evangelistas como siervos. Pero las similitudes son definitivamente dignas de mencionar. Igual, estos 7 hombres en Hechos 6 dice la palabra griega diácono se usa 3 veces. Traducida en estos versículos como servir, servir y servir. Entonces, ¿cuál es el principio básico que podemos derivar? El principio de que el liderazgo espiritual de la iglesia es asistido por los otros hombres que llevan a cabo deberes más funcionales para servir al cuerpo. En este caso, el deber principal de los diáconos era el cuidado de los miembros, en particular el cuidado de las viudas. Y el propósito de su trabajo era liberar a los
pastores de la iglesia para que se dedicaran a la palabra de Dios y la oración. Este es el método escogido por Dios para multiplicar los esfuerzos de los pastores en la iglesia. Cuando escucho que pastores cortando el césped o aspirando a la iglesia o insistiendo en estar en todas las reuniones de cada equipo de la iglesia, las escrituras dirán, consigue más diáconos. Primera de Timoteo 3:8. Vamos a ver la posición. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo, igualmente los diáconos, hay un claro paralelismo con el pasaje inmediatamente anterior sobre los pastores de la iglesia. ¿Cuál es la similitud? En general, que hay requisitos que sirven a la iglesia, no es una batalla campal en la que cualquiera debería poder hacer cualquier cosa. Esta no es una actitud de que alguien es condescendiente a servir a la iglesia de Jesucristo, sino todo lo contrario. Esta es la actitud de que el servicio es un privilegio que va acompañado con carácter. Cuando alguien le pide a alguien más hacer algo y dicen que tienen que orar para ver si es la voluntad de Dios para servir, es un privilegio, no es un honor. La palabra diácono en sí misma, diáconos, traducción básica, siervo a ministerio, en el sentido de llevar a cabo una tarea. Se usó 29 veces en el Nuevo Testamento y extensamente en la literatura extrabíblica también. Puede hablar de alguien que sirve como agente o intermediario o mensajero de información. Josefo, el historiador antiguo, escribió acerca de Raquel, quien llevó a Jacob a su padre Labán como si realizara la función de un diácono. En el sentido de más específico que Pablo tiene en mente aquí en 1 de Timoteo, con el oficio de diácono, habla de alguien que realiza tareas a petición de un superior, alguien que ayude a un líder a llevar a cabo una misión o funcionar. El camino a la grandeza en la iglesia es irónicamente la humildad requerida para ser un siervo. Jesús usó el término diáconos de esta manera en Marcos 10:43, cuando les dijo a sus discípulos: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro siervo. Esto implica liderar con servicio y con trabajo. Y es posible que también hayas notado que aquí en nuestro pasaje, la explicación más larga del oficio de diácono en el Nuevo Testamento, Pablo realmente no entra en muchos detalles en cuanto a lo que realmente es un diácono, dedicando mucho más tiempo al carácter de un diácono. ¿Por qué Pablo no entra en una larga explicación del papel y función de un diácono? Porque era un concepto que los miembros de la iglesia que vivían en el mundo greco-romano y conocían y entendían. Un diácono era alguien comisionado por un superior y tenía cierta medida de autoridad como representante de ese superior. El padre de la iglesia primitiva, Ignacio, escribió en sus cartas a varias iglesias describiendo claramente a los diáconos como asistentes de los supervisores, de los ancianos. Vamos a ver la prueba. ¿Cómo sabemos que alguien sería apto para este cargo? Hay que ver el versículo 10. Y estos también sean antes probados y así ministren y fueran irreprensibles. Significa que se esté de prueba calificaciones. No puede determinarse sin conocer bien a alguien. Y historial de servicio, que ya tiene un corazón para servir. ¿Cómo se prueba a sí mismo un diácono potencial? Al hacer la obra del servicio por mucho tiempo y desarrollar la madurez y el carácter delineados en este texto.
El verdadero siervo no está preocupado por el título, sino que simplemente anhela amar a Cristo sirviendo a la iglesia. Y si agrega el título, entonces realmente no debería hacer mucha diferencia. Él ya es un siervo fiel. O para decirlo de esta manera, el hecho de que un siervo en la iglesia se convierta en diácono no debería ser un estiramiento o un salto, debería de ser una progresión natural. Algunos podrían hacerse la pregunta, ¿cuántos diáconos necesitamos? ¿Cuántos ministerios quieres hacer? ¿Qué tan efectiva quieres que sea nuestra iglesia para Cristo? ¿Prefieres remar en un bote con 2 remos o 20? ¿Prefieres enfrentarte a Satanás, en el enemigo, con 3 soldados o con 30? ¿Prefieres santificar las necesidades de los santos con 4 siervos o 40? La iglesia debe de calificar a los líderes para poder cumplir las necesidades de la iglesia. Ocupamos todos los que se puedan tener. Son probados, examinados. Y la progresión. Pablo describe algunas recompensas por servir bien como diáconos y demuestran una progresión, un desarrollo en la vida de esta persona. En versículo 13, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Estas recompensas son solo para aquellos que sirven bien. No hay recompensa solo por tiempo en el servicio. Cualquiera puede ocupar una silla o ocupar una posición, pero ¿qué se hizo con ese tiempo? ¿Estaba todo adentro o en diácono invisible? Era el diácono invisible que realmente no tuvo ningún impacto. Pablo da como resultado natural del servicio fiel 2 recompensas. Primero, una buena reputación. Habla de su reputación en la iglesia, una reputación de ser alguien que está totalmente comprometido por el evangelio y para la gloria de Cristo. La forma de este verbo indica que un proceso lineal y continuo. Hay un énfasis no solo en en el servicio prestado en el pasado, sino también en la fidelidad en el presente. Gana la posición y la reputación de alguien con quien se puede contar. Uno que está listo, uno que es un pilar en la iglesia porque está disponible. Él está presente. Es alguien que está listo y es un pilar, es disponible. Sus huellas dactilares están en el ministerio de la iglesia. La iglesia no sería la misma sin él. Segunda recompensa, una buena posesión, una fuerza creciente. Tiene gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los traductores de la Biblia Legacy Standard eligieron agregar el artículo definido él, que es potencialmente confuso como hablar de la salvación fe en Cristo o el contenido de lo que creemos, pero es simplemente gran confianza en la fe que hay en Cristo Jesús, hablando de audacia, certeza y convicción. Este es un hombre que tiene gran seguridad y confianza personal al ver la obra de Cristo en la iglesia. Este es un hombre con historias que cuando alguien en la iglesia está lleno de temor, iniquidad o ansiedad, este diácono puede decir: escucha, déjame hablarte de la bondad y de la fidelidad del Señor. Esta es nuestra fundación. Quiero tener tiempo de hablar de las cualificaciones de un diácono. Deben de ser dignos. En inglés, dignity habla de una manera o porte serio o compuesto.
pero el término griego tiene un sabor más amplio. Habla de ser digno de respeto, de ser honorable. También hay una rectitud moral abarcada en este término. Debemos notar que esta calificación es lo suficientemente importante como para que sea una calificación de un anciano y de las mujeres que sirven en la iglesia. Permítanme darles 3 asociaciones que el Nuevo Testamento confirma con respecto a ser digno. La dignidad indica la edad y la experiencia. Esto no significa que una cierta edad sea necesaria para ser diácono, pero actuar a cierta edad es. En Tito 2:2, Pablo dice a Tito que debe de enseñar a los hombres mayores a ser dignos, la misma palabra. Y está rodeada de otras admoniciones que nos ayudan a entender el punto de Pablo. Mente sombría, dominio propio, sana en fe y amor y en firmeza. En otras palabras, es un agrietado que es responsable y ha dejado atrás los hábitos y prácticas juveniles. Esto no significa saber cuándo ponerse manos a la obra, ser consciente de los asuntos más importantes de la vida y la fe. Segundo es la dignidad, indica una vida de oración. Los hombres que son demasiado tontos e inmaduros todo el tiempo están revelando el hecho de que realmente no han luchado con Dios en oración. De acuerdo con 1 de Timoteo 2, 1-2, los hombres en oración en la oración seria producen paz, tranquilidad, piedad y dignidad. Porque han estado en la oración. El diácono digno tiene cicatrices de rodillas por arrodillarse ante Dios porque está vitalmente consciente de que la iglesia y el evangelio tratan con la vida y la muerte y el cielo y el infierno. Tercero, la dignidad indica un pensamiento profundo. Pablo nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que amable, todo lo digno de alabanza, si hay alguna excelencia y si hay algún digno de alabanza, considerar estas cosas. Esas son cosas divinas, estas son cosas celestiales. Cuando Pablo dice que pensemos en estas cosas que son dignas, la misma palabra griega en 1 de Timoteo 3:8. Este tipo de pensamiento indica a un hombre que no se deja engañar únicamente por las preocupaciones cotidianas de la vida, sino que piensa en cosas superiores. Su perspectiva está fuertemente influenciada por su conocimiento de la soberanía de Dios, del plan de Dios, del futuro escatológico dado por Dios. Y es un líder no por oficio, pero por ejemplo. Aquellos que lo conocen saben que piensa y habla acerca de las cosas celestiales. Se puede traducir que no es de doble lengua. Se puede traducir que estos hombres no son chismosos. Pero hay una palabra diferente en griego para chismes, que significa repetir lo que no es tuyo repetir. Pero esta es una palabra única en el Nuevo Testamento usada solo aquí. Palabra compuesta, algo dicho 2 veces, decir lo mismo 2 veces. Ser hipócrita, insincero y engañoso. Hay un sabor de manipulación y intención en esto. Lo negativo delante de la palabra no significa que puede ser no decir una cosa mientras se piensa en otra cosa. O puede significar no decir una cosa a una persona y a otra diferente. Para toda la iglesia, pero especialmente para los diáconos, como se indica en este texto, pensaríamos en Efesios 4:29. Una vez mi mamá vino a mí, dijo que un amigo quiso jugar
golf conmigo? Y le dije que sí. Y fuimos a jugar golf. Y Cliff, el amigo, estaba de mal humor y dijo que no quería estar aquí. Y entonces dijo, ¿por qué estás aquí? Porque tu mamá dijo que querías jugar golf conmigo. Le dije no. Y le dije qué pasó y nos fuimos. Cuando hombres hacen eso en la iglesia para hacer cosas de su manera, no puede ser de doble lengua. No puede arreglar cosas y hechos para que se hagan las cosas como él dice, de su manera. Como dice en Efesios 4:29, ninguna palabra malsana palabra salga de vuestra boca, sino solo la palabra que sea buena para edificar lo que se necesita a fin de que de gracia a los que oyen. Palabra malsana, algo que está hecho perdido, está hecho a perder, que está podrido. La idea que de ser doble lengua va más allá de los chismes por falta de autodisciplina o autoconciencia. Hay un motivo, hay un corazón detrás de él. Esto cae más en la categoría de Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. ¿Por qué se daría esta advertencia en particular a los diáconos? Recuerde que los diáconos llevan en parte la idea de ser mensajeros, corredores, representantes. En gran parte representan a los ancianos ante la iglesia y representan a la iglesia ante los ancianos. Ser doble lengua de cualquier manera está completamente fuera del espíritu del servicio sacrificial por el bien del evangelio y el reino. Por tanto, un diácono que es recto en la habla es imprescindible en la iglesia de Jesucristo. No disfrutar en mucho vino. Esta no es una prohibición contra el consumo de alcohol, pero tenga en cuenta dos hechos históricos. Primero, el vino del mundo del primer siglo era muchas veces más débil en contenido de alcohol que su contraparte moderna. Segunda, una de las funciones del vino era actuar como un concentrado que se mezcla con agua, al menos en parte, para purificar el agua potable en un mundo donde el agua pura era difícil de conseguir. Pero esta palabra, complacer, se refiere específicamente a prestar atención a su próximo trago. Si Jesús y sus discípulos hubieran tomado vino como el de hoy, no se emborracharían. Pensar continuamente en el próximo trago en términos de un antojo y necesidad. Y por supuesto, el problema con eso es que esto deja su juicio deteriorado y daña críticamente su reputación. Esto no es consistente con el tipo del hombre que ya hemos descrito que es digno. Un hombre de pensamiento profundo. En cambio, debe ser controlado por el Espíritu Santo y no ser otra cosa. No significa que sea un hombre sin tentaciones, sino un hombre que no sucumbe voluntariamente a ellas, pensando siempre en la próxima vez. No es un hombre que cree que su propio placer en la vida es una necesidad. No está constantemente persiguiendo complacerse a sí mismo. No le gustan las ganancias deshonestas. Esta frase aficionado a las ganancias deshonesta es una palabra larga en griego. Habla de una codicia, de un deseo babiente de hacer más dinero. Esto no se refiere a la capacidad de ganar dinero, sino a la actitud del corazón del amor al dinero. Y esto puede ser un problema mayor por tres razones para un diácono de la iglesia. Primero, esto es destructivo en la iglesia.
Esta codicia puede actuar de la misma manera que la adicción al alcohol o a las drogas. Algo por lo que vives, algo en lo que piensas constantemente, algo que te consume. Yo he visto el amor del dinero en esta forma. Yo he visto que gente dice que yo quiero ganar más dinero en mi vida antes de empezar a servir. Porque siempre hay esa cosa que quieres ver, que ves y quieres comprar y quieres hacer. Ese es el amor del dinero, no te deja servir. Primera de Timoteo 6:9, la codicia de riquezas causa tentación, lazo, deseos necios y dañinos, ruina, destrucción y maldad. Incluso puede hacer que alguien se desvíe de la fidelidad a Cristo, o tal vez incluso exponga al hecho que nunca fue salvo para empezar. El hombre codicioso no puede pensar con claridad acerca de las cosas del reino y ciertamente no tiene concepto de lo que significa confiar en el Señor para las necesidades básicas. Segundo, un diácono puede encontrarse manejando dinero. Recuerde, en la iglesia del primer siglo, el dinero de la iglesia era dinero real, que alguien tenía que vigilar. No eran solo líneas en un programa de contabilidad que representaban un saldo bancario. Era dinero real. Y la tentación para el que ama el dinero es demasiado abrumadora. ¿Te acuerdas de Judas? Dice que él estaba a cargo de la bolsa de dinero para los discípulos. Tercero, la razón por la que esta codicia puede ser un problema. Puede manifestarse en un deseo de ser tacaño en el nombre de la iglesia, de ver el gasto de fondos para el ministerio del evangelio como algo que hay que evitar, que debemos de ser los más baratos y baratos posibles en todo lo posible, que de alguna manera el objetivo de la iglesia es construir una gran cuenta bancaria, que está más preocupado de la iglesia tenga dinero en el banco que de recompensa en el cielo, que cree que el papel higiénico de una sola capa es el único papel higiénico divinamente ordenado. Otra calificación. Yo voy a compactar el versículo aquí. Una vida que demuestra la regeneración. El uso del término misterio en versículo 9. Es importante tener el misterio con la conciencia limpia. Pablo usa este término importante en la teología, lo usa 21 veces en su carta. El significado básico es conocimiento de Dios que está más allá de la capacidad de la humanidad pecadora para comprender, pero que ahora se revela en la gracia a través del Evangelio de Jesucristo. Aquí cuando Pablo dice que el diácono debe tener el misterio de la fe, está hablando específicamente del contenido del Evangelio, la salvación por la fe solamente en Cristo solamente. Y debe ser con una conciencia limpia, que dentro de sí mismo no hay duda acerca del Evangelio. Pero esto también habla de la conexión entre la fe y la práctica, de que el diácono debe tener una comprensión firme y dedicada del Evangelio y debe estar trabajando en esto en su vida. Entonces, cuando Pablo dice que un diácono debe sostener el ministerio de la fe con una conciencia limpia, está diciendo que no solo el diácono tiene una comprensión clara y comprometida del Evangelio, sino que su vida está demostrando una naturaleza regenerada. No está viviendo una vida doble. Siempre me preocupa como pastor que, aunque no me ha pasado mucho tiempo, pero que me llega un mensaje de alguien que no conozco, que me nombra un nombre de un líder de la iglesia, que me dice, este hombre está viviendo una vida doble. Eso me
me frustra. Otra calificación. Un hombre de familia intencional. El versículo 12. Un hombre de una sola mujer. Primero es el esposo de una sola mujer. Esto no es un requisito para estar casado, pero es una declaración de lealtad, fidelidad y honor en una relación matrimonial. Es fiel a la esposa que tiene, no es un hombre que busca otras relaciones y no es un hombre de pensamientos y ojos habitualmente errantes. Debe ser alguien que sea capaz de ser tierno, amable, amoroso y sirviente de su esposa. Si él no puede hacer eso con ella, ¿por qué esperaremos que él pueda hacer eso en la iglesia? Debe guiar bien a sus hijos y a su familia. Debe liderar, literalmente pararse sobre su hogar. Debe ser líder, claro, y su hogar no debe caracterizarse por el caos. Y debe mantener a sus hijos sumisos, no son salvajes, incontrolables. En otras palabras, él está entrenando activamente a sus hijos para que obedezcan. Si una iglesia local tiene diáconos que cumplen con estos requisitos, esto contribuye a una iglesia saludable, prospera y honra a Dios, porque aquellos que lideran el camino en el servicio también están liderando el camino en el ejemplo que establecen. Son dignos, honorables en su habla, no están atados a los placeres pecaminosos. Ahora las mujeres que sirven en la iglesia. El Nuevo Testamento tiene un rico y vibrante testimonio de mujeres que se dedicaron al servicio de Jesucristo. Pensamos en Juana y Susana. Lucas 8:3 registra que eran mujeres adineradas que proveyeron económicamente para Jesús y a los apóstoles. Phoebe fue una generosa sostenedora financiera del apóstol Pablo. Están las mujeres anónimas que dieron el ejemplo y enseñaron a las mujeres más jóvenes. La fidelidad diaria de las mujeres piadosas que elevaron la santificación de la iglesia y la capacidad y guiar a las mujeres de la iglesia. Pensamos en las mujeres que habla Pablo en Romanos, que trabajaron arduamente en el Señor para el ministerio del Evangelio. María Trifena, María Magdalena, la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo, fue la primera en llevar el Evangelio de Cristo a su propia familia y a su propio pueblo cercanos, viendo a muchas personas llegar a la fe en Cristo. Están las mujeres que hacen discípulos y que difunden y explican la palabra de Dios en sus esferas de influencia. Ana, la profetisa, estaba evangelizando a todas las personas que vendrían al templo. Timoteo recibió entrenamiento bíblico a los pies de su madre y su abuela, y lo que preparó para ser un predicador probablemente a los 20 años. Priscila ayudó en privado a Apolos, en gran predicador, a conocer el camino de Dios. Algunas mujeres sufrieron por la causa del Evangelio. Priscila y su esposo Aquila dice que arriesgaron su cuello por el Evangelio. Se arriesgaron a ser decapitados por promover las buenas nuevas de Jesucristo y su muerte y resurrección. En Romanos 16:7 Pablo menciona a una mujer llamada Junia, que era muy conocida entre los apóstoles porque fue encarcelada junto con Pablo por el Evangelio. Evodia y Sintique en Filipos fueron llamados por Pablo con el honroso término de colaboradores. Lidia y Tiatira, pero salvada en Filipos, convenció a Pablo y a sus compañeros para que se queden con ella en su gran casa.
Y también pensamos en la iglesia primitiva de las innumerables mujeres jóvenes que fueron en contra de la cultura feminista, de la cultura griega y obedecer a la advertencia de Pablo de que las mujeres jóvenes deben estar ocupadas en la casa, amando a sus esposos y a sus hijos. La iglesia de Jesucristo no es enriquecida por las mujeres de la iglesia. Las mujeres son los ligamentos, las articulaciones y la médula del cuerpo de Cristo. Las mujeres que anhelan que la buena nueva del perdón ofrecido en Cristo se difunda en la comunidad y el mundo. Nos trae el versículo 11. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Y cuál es el alcance de su autoridad? Primera pregunta. ¿Quién son? El debate básico es en torno a sí. ¿Cómo es la escrituras y muchas otras traducciones al inglés traducen esto? Estas son esposas de diáconos. Son esposas de la misma manera. O más generalmente mujeres que sirven en la iglesia. La razón principal de este debate es que la palabra griega traducida como esposas también puede traducirse como mujeres en general. Hay grandes argumentos a favor de esto hablando de las esposas de los diáconos. No es que este sea un requisito que las esposas de los diáconos deben servir. Si sirven junto a sus esposos, entonces deberían tener estos requisitos. Pablo da las calificaciones de los diáconos antes y después de esta mención entre paréntesis de las mujeres. Si este es un oficio completamente nuevo, podríamos esperar más detalles, particularmente a la luz de 1 Timoteo 2:12, que claramente limita el papel de las mujeres en términos de autoridad en la iglesia. No se menciona el estado civil de las mujeres, lo que Pablo sí hace en otros pasajes de la epístola pastoral cuando se habla de un oficio de la iglesia. La misma palabra griega usada en el versículo 12 con un significado claro de esposa. Por otro lado, hay grandes argumentos a favor de que esto hable de las mujeres en general que sirven en la iglesia, ya sea una capacidad oficial como un diácono masculino o en una capacidad menos oficial. Por ejemplo, el uso de igualmente muestra de un tercer grupo distinto en este es un argumento fuerte y Pablo usa el mismo término para distinguir grupos particulares en muchos otros lugares de las epístolas pastorales. Pablo no dio ninguna calificación para las esposas de los ancianos, lo que parecería ser más imperativo. Por lo tanto, sería cuestionable porque para las esposas de los diáconos puede ser que las esposas sirvan junto a los diáconos, lo cual sería razonable suponer. No había una palabra para diácona en griego. Un término diferente se usaba para diaconisa en griego en tiempos postbíblicos. Los requisitos son paralelos a los de los diáconos varones. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? El debate es tan reñido que realmente tenemos la libertad de ejercer cierta libertad con cierta lógica bíblica afirmando varios hechos. Primero, dado que el estándar de calificaciones para servir ha sido establecido y ciertamente tiene precedentes en otros lugares del Nuevo Testamento. Ya hemos establecido que una amplia variedad de mujeres, algunas casadas y otras no sirven en la iglesia. Y es una suposición completamente razonable incluir en las mujeres siervas de la iglesia a las esposas de los diáconos que desean servir junto a ella
en un papel de apoyo. Voy a aterrizar en que esto es cualquier mujer que sirve con responsabilidades en la iglesia, lo que ciertamente puede incluir al subconjunto de esposas de diáconos. ¿Cuál es el alcance de su autoridad? Hemos sido claros en que los diáconos no tienen la autoridad de los espectadores en lo que respecta a la enseñanza y la supervisión autoritaria. Pablo no puede estar contradiciéndose a sí mismo. Las mujeres no deben enseñar a los hombres en entorno público o toda la iglesia. No es un lugar de las mujeres instruir a los hombres cristianos en la iglesia. Esto no tiene absolutamente nada que ver con si una mujer es capaz de hacerlo o no. No tiene nada que ver con una suposición errónea de los hombres naturalmente saben más que las mujeres. Las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia local. Nunca hay un momento para que una mujer esté predicando a los hombres, o sea, el pastor. Tampoco significa que una mujer no pueda enfrentar a un hombre de pecado, como Priscila. No se refiere a las tareas mundanas funcionales que forman parte del funcionamiento diario. El hecho de que una mujer le pida a un hombre que mueva algo del punto A al punto B no significa que esté ejercitando autoridad espiritual. La ambigüedad de este texto nos da cierto margen de maniobra para aplicar esto a un contexto. Para ser muy claros, ni los diáconos ni las siervas, ya sea que elijamos llamarlos diáconos y diáconas, no ejercen la autoridad espiritual general en la iglesia. De lo contrario, la iglesia se convierte en una batalla campal de preferencias personales y del tener más pastores que ovejas. Mencioné anteriormente que no había una palabra para diaconisa. En griego bíblico, un término diferente se usaba para diaconisa en griego en tiempos post-bíblicos. Lo más cercano que tenemos es la forma de diácono que se aplica solo una vez en una mujer, Phoebe, en Romanos 16. Sin embargo, la iglesia primitiva reconoció el oficio de diaconisa como un siervo más oficial en la iglesia. No nos importa el título, sino el carácter. ¿Quiénes son las mujeres del versículo 11? Las mujeres que sirven pueden incluir a las esposas de los diáconos como un subconjunto. ¿Y cuál es el alcance de la autoridad espiritual sobre la iglesia en su conjunto? Ninguno. Que descansa en manos de los ancianos, que son categórica y exclusivamente hombres. Más importante, mucho más en nuestro enfoque esta mañana para las mujeres que sirven particularmente con esferas elevadas de responsabilidad que requiere Dios en términos de calificaciones. Primero, ser digno. Acabamos de ver esto para las calificaciones de diáconos. Tito 2:3 dice que las mujeres deben ser reverentes en su comportamiento. Reverente es lo que suena, significa santo, devoto, piadoso. Significa actuar como si hubiera sido apartada como santa por su Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Hay un sentido de dejar a un lado las cosas de niña, de dejar a un lado de las luchas pecaminosas de un tiempo anterior, del chisme. No hay tiempo para luchar con los chismes o con una lengua afilada que tal vez era más un problema que en sus años de juventud. A ella le preocupa la santidad, la representación precisa de su Salvador. Ella no tiene que ser diciéndole a una otra vez que debe de estar yendo a su Biblia.
leyendo su Biblia. Tiene que tener el concepto de tener clase. Hay una elegancia en tu fe porque no entras en pánico y no respondes a las pruebas con abandono pecaminoso. Hay un refinamiento en tu forma de hablar y comportarte porque las cosas del cielo y del Cristo y de la iglesia y de la cruz y de la salvación han saturado tu corazón. Así que estas son las cosas sobre las que piensas, y este pensamiento crea un comportamiento reverente, dignidad. Otra calificación para las mujeres: no son chismes maliciosos. La palabra griega, que no sean diábolas, no un diablo. Ella no es diabólica como diríamos en inglés. Chisme en el Nuevo Testamento simplemente significa llevar cuentos, susurrar, contar algo en secreto que no es de tu parte decir. Puede estar hecho principalmente de verdad, lo que significa que el viejo mito cristiano que dice si es verdad no es chisme es absolutamente falso y una racionalización repugnante. La calumnia es difundir más claramente lo que es falso. ¿Por qué esto sería tan importante para las mujeres que sirven? Cualquiera que sirva se mete en la sangre vital de la iglesia, y alguien que introduce calumnias y chismes en el torrente sanguíneo de la iglesia corrompe el cuerpo entero. Tercera calificación, templada. Está la misma calificación que debe tener un anciano, lo que significa que todos los hombres y mujeres están buscando la sobriedad. Se refiere a tener autocontrol en el área de ser sensata. Tus respuestas no están controladas por la emoción, no usas excusas. Bueno, así es como me siento y así que estoy respondiendo de esta manera exagerada. ¿Por qué es esta una calificación tan importante para una mujer? Porque la sobriedad es lo que te ayuda a trabajar bien con los demás, especialmente con los de autoridad. La templanza, la sobriedad, toma tiempo para considerar la verdad y las advertencias de las Escrituras. Incluso en las iglesias locales mejor intencionadas, mejor enseñadas y enfocadas, que entienden el ministerio evangélico, el hecho de que tengamos que trabajar juntos puede ser un desafío. Porque esta sobriedad está conectada con el servicio del evangelio. Porque Satanás no le gustaría nada más que interrumpir la obra del reino con lo opuesto a la sobriedad, con la falta de autocontrol, con la incapacidad de ser amable y tranquilo, como lo indica en 1 de Pedro 3. Porque en el momento que los siervos en la iglesia comienzan a pensar en sí mismos en lugar de la obra del evangelio, la obra se detiene, o al menos se ve obstaculizada momentáneamente. Cuando las almas penden de un hilo, lo menos que podemos hacer por nuestro Señor es ser sobrios. Cuarta calificación. Una mujer sierve en la iglesia debe ser fiel en todas las cosas. Fiel es una palabra amplia que puede abarcar creer en el evangelio, creer en la santa doctrina, obedecer a los mandamientos del Cristo y ser responsable y confiable. Ella debe ser fiel en todas las cosas, lo que significa que podemos incluir todos esos matices en este caso. Específicamente para ser responsable y confiable está
calificación muestra a la iglesia que ella es fiel y cualquier responsabilidad que se le asigne en el contexto de servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella se ha mostrado fiel en todas las demás cosas. Juana, Susana, Phoebe, María Magdalena, María de Roma, Trifina, Lidia, Junia, Sintiki. Como ellas, las mujeres de la iglesia pueden ser añadidas al salón de la fe de aquellas mujeres que se gastaron a sí mismas para la causa de Cristo. Uno de mis héroes de la fe, mucha gente no le gusta que recite Spurgeon. Él valuaba sus diáconos, los que servían en la iglesia, las mujeres y los hombres. Lo miraba como un regalo de Cristo a la iglesia. Y él escribió: cualquiera cosa que pueda haber aquí y allá de error, debilidad, incluso maldad, estamos seguros de una amplia y cercana observación, que la mayor parte de nuestros diáconos son un honor para nuestra fe, y podemos llamarlos como el apóstol a sus hermanos, la gloria de Cristo. Si privase a la iglesia de sus diáconos, se vería privada de sus más valientes hijos. Su pérdida sería el temblor de los pilares de nuestra casa espiritual y causaría una desolación por todos los lados. Gracias a Dios no es probable que nos sobrevenga tal calamidad, porque la gran cabeza de la iglesia, en misericordia para con ella, siempre levantará una sesión de hombres fieles. Y es mi deseo para todos nosotros. Me gustaría tomar unos momentos en oración y orar por nuestros diáconos, y para que el Señor traiga más, y para nuestros ancianos, y que el Dios produzca más.